Buen día, maestro. Buen día, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo, integrantes del grupo número 4. Vamos a exponer acerca del quinto mandamiento, no matarás, precisamente en los puntos de el aborto, la fecundación artificial y las células madre. Vamos a introducirnos a este tema con un apartado del Donum Vitae, el instructivo, ¿no?, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que nos indica lo siguiente: la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es el Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Es así como vamos a iniciar y ver pues que la vida humana es considerada totalmente sagrada desde su inicio, el momento de su concepción. Ahora vamos a comprender que Dios es el que otorga la vida, crea al hombre, y el hombre es un ser privilegiado dentro de la creación, porque Dios lo ama por sí mismo. Y este hombre está destinado a conocer y amar eternamente a Dios. Se considera la vida del hombre sagrada. Tenemos el versículo del 26 y 27 del libro de Génesis capítulo 1 que nos dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. También nos estipula a Yahvé como protector de la vida. Esto lo vemos reafirmado en el libro de Génesis capítulo 4 versículos del 13 al 15, que nos dice que incluso protege la vida de Caín, quien es la imagen de todo homicidio. Incluso después de haber matado a su hermano Abel, sangre de su sangre, él lo mantiene protegido. Por lo tanto, nos indica que nadie debe tomarse la justicia por su mano. Es decir, nadie puede abrogarse el derecho de disponer de la vida del prójimo. Tenemos que respetar la vida humana. El Donum Vitae, en el instructivo, nos dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el primer momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. El aborto. La definición que tenemos de aborto es que es la interrupción del embarazo, cuando el feto todavía no puede sobrevivir fuera del seno materno. Es decir, es considerado un pecado grave, un pecado mortal, porque procurar el aborto abiertamente, directamente, es un homicidio, porque este nuevo feto es un nuevo individuo, plenamente capaz de lograr su desarrollo completo. Nosotros aquí tenemos dos fundamentos bíblicos, que nos habla primero en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice: antes de haberte formado, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Luego también el otro pasaje nos dice en el Salmo 139, versículo 15, y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. El aborto es un asesinato de lo más cruel y cobarde. Vamos a afianzar bien por qué se fundamenta esto. La vida comienza en la concepción. Entonces, en nuestra imagen tenemos, de la unión del óvulo con el espermatozoide nace un nuevo ser humano. En esta fecundación, esta célula es totalmente diferente, con una doble herencia. Va a obtener 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. Es decir, este huevo y cigoto va a tener sus 46 cromosomas, que contienen sus características que deciden su desarrollo hasta ser una persona adulta. Por lo tanto, es un ser totalmente diferente de los padres, y por ello se afirma que la vida comienza desde su concepción. Tenemos ahora algunos argumentos científicos, ¿no? Tenemos al doctor Jerónimo Lejeune, quien es un gran científico, ¿no? Sobre todo es uno de los brillantes investigadores franceses, catedrático de genética. Él nos indica lo siguiente: esta primera célula, resultado de la concepción, es ya un ser humano. Entonces nosotros podemos comprender, con lo que hemos visto anteriormente, que ya este tiene los 46 cromosomas propios de su especie humana. Y también vamos a escuchar que en otra ocasión dice: aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir ya no es cuestión de gusto o de opinión, sino una evidencia experimental. Lo que nos quiere decir que para los científicos, para los genetistas, para la medicina, está totalmente claro que la vida inicia desde ese momento de la concepción, porque ya inicia un nuevo ser con sus propias características. Además, podemos ver, hoy en día es muy común ver a estas mujeres, ¿no? Haciendo sus marchas diciendo, con mi cuerpo no te metas, en mi cuerpo decido yo. Entonces, vamos a apreciar que las generaciones del futuro no van a comprender que en estos tiempos se permita que las madres maten a sus propios hijos.
Y muchas veces las abortistas se molestan porque les digan asesinas. Pero ¿qué otro nombre se le puede poner a una persona que asesina a un ser inocente? Entonces, nosotros podemos ver que la vida de un feto no es de la madre, sino del mismo nuevo ser. Y tiene derecho a que se respete, así como debe ser respetada la vida de un adulto. Las mujeres abortistas dicen que ellas hacen con su cuerpo lo que quieren, pero el feto que ellas tienen no es una verruga, no es parte de su organismo, sino es un nuevo ser humano. Y ninguna madre es propietaria de la vida de su hijo. Ante ello, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el 17 de marzo de 1983, hace esta afirmación. La afirmación de que el embrión y el feto son una parte del cuerpo de la madre es biológicamente y con toda claridad falsa. El nuevo ser no es parte del organismo materno, sino una realidad biológicamente distinta. Entonces, esta nueva vida que se ha formado en el vientre de una madre no le pertenece a ella, pertenece a la especie humana, pertenece esta vida a Dios. Vamos a hablar acerca del código genético, como un respaldo a lo que en teología se afirma. Para los teólogos está muy claro que un nuevo ser humano nace desde el momento de la concepción. Y vamos a ver ahora que estos médicos genetistas científicos van a avalar esta afirmación. Cuando se dice que desde el comienzo del proceso embrionario nos encontramos con una individualidad genética distinta y diferenciada de los padres, ¿no? Por lo que nosotros podemos ver que el código genético contiene las características humanas e individuales del nuevo ser. Todo lo que cada individuo posee de único, singular e irrepetible a lo largo de toda su historia ya está presente en su código genético. La persona humana está en el embrión con todas sus potencialidades que se irán desarrollando a lo largo de su existencia. El doctor José Hernández Llago, presidente de la Sociedad Valenciana de Bioética, nos dice que inequívocamente que en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide surge un ser humano con todo el genoma completo. Además, el biólogo John Rostam también afirma que la individualidad humana comienza en el momento de la concepción. El doctor Ramiro Viera, presidente del Consejo General del Colegio Médico de España, afirma: para un médico es indiscutible que desde el momento de la concepción tenemos un nuevo ser humano. La doctora Natalia López Moratala, catedrática de biología, va a indicar lo siguiente: el cigoto, fruto de la fecundación, es una nueva realidad, un ser humano con todas sus características de quien inicia su primer día de vida. Ya está completada la constitución de un individuo humano, de una persona. Nos afirma que ya podemos hablar de una persona desde ese momento de la concepción. El doctor José Antonio Abrisqueta, jefe de la Unidad Genética Humana, nos indica también que ningún científico dudaría en afirmar que la vida humana empieza en el momento de la concepción. La ley universal de Dios es para todo el mundo, no solo para los que creen en Él. La Madre Teresa de Calcuta nos menciona que el aborto es la mayor desgracia de nuestro tiempo, porque si se permite que una madre mate a su hijo, ¿cómo se va a impedir que un hombre mate a otro? Privando el derecho a la vida a una persona inocente, aprovechándose de que él no puede defenderse, ni siquiera protestar. La ley universal de Dios obliga también a los no creyentes el no matar, el no robar, el no fornicar, el no calumniar. Nadie puede autorizar la muerte de un inocente, sea embrión, feto, enfermo o anciano, sin cometer por ello un crimen de extrema gravedad. La despenalización del aborto lleva a que se realicen monstruosidades. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se realizan al año 50 millones de abortos, 50 millones de asesinatos autorizados. Nos damos cuenta que a medida que pasen los años va aumentando las cifras y eso son preocupantes. En el aborto se condena a muerte a una persona inocente y esto no se puede justificar jamás. El derecho a vivir es un derecho fundamental que el legislador no crea, sino que debe reconocer y proteger. Los defensores del aborto criminal piensan mucho en los inconvenientes que tiene para la madre un hijo no deseado, pero no piensan en los derechos que ese hijo tiene a seguir viviendo. Reflexionando nos damos cuenta que nadie, aunque no sea católico, tiene derecho a condenar a muerte a un inocente, porque el derecho a vivir de un ser humano inocente no depende de las opiniones humanas. Despenalización del aborto. Tenemos la situación de una muchacha embarazada por violación que es realmente muy triste, pero esto no justifica el aborto. Nos realizamos las siguientes preguntas. ¿Qué culpa tiene el hijo? ¿Por qué se le va a condenar a muerte a él? Si hay que castigar a alguien, es al violador, con máxima ley. Es por ello que en este caso nos deja el siguiente mensaje. Si es un hijo no deseado, es mejor que lo entreguen en adopción.
pero matarlo es un crimen. El Estado no puede amparar legalmente la solicitud de dar muerte a un humano inocente. No puede permitirse el derecho a crear una vida humana con el fin de destruirla después. El doctor Will menciona que es más fácil sacar a un bebé del útero de una mujer que de su conciencia, porque se permite el aborto para evitar un daño psíquico a la mujer que tiene un hijo no deseado. Pero en el daño psíquico, el síndrome post-aborto es mucho mayor. El doctor Antonio Peco, que es un ginecólogo con 30 años de profesión, menciona el trauma psíquico que sobreviene después del aborto, remordimientos de conciencia por haber asesinado a su propio hijo, fracaso en el matrimonio, porque no tienen el valor de mirarse la cara después de haber abortado, odio en la familia, porque los padres que ayudan a sus hijas a abortar y después terminan odiándose mutuamente. Pérdida de hijos. Después perdieron uno o los dos hijos, porque su útero está débil. Otro dato que nos puede sorprender es que tampoco es admisible el aborto ante el peligro de que el niño pueda nacer subnormal. Es que la solución de las enfermedades es matar a todos los enfermos, pero nada puede justificar condenar a muerte a una persona inocente. Comento el siguiente caso, dado en España con las embarazadas enfermas del aceite de colza, a quienes se les recomendó el aborto ante el peligro de tener niños anormales. Luego resultó que, según el doctor Samarriego, presidente del Consejo del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, que los 450 partos de mujeres afectadas por el síndrome tóxico, ninguno de los nacidos ha presentado malformaciones. Así como también en la nube tóxica de Severo, Italia, que recomendaron a las madres embarazadas que abortaran ante el peligro de tener hijos subnormales. Y luego resultó que los 400 madres que no quisieron abortar tuvieron hijos perfectamente sanos. Que la bioética busca las conductas humanas más apropiadas y mediante la Santa Sede se busca poner barreras morales para evitar la manipulación genética debido a que se considera una práctica inaceptable, debido a que para crear una vida de forma artificial se tienen que destruir muchas otras, debido a que se presentan errores en la fecundación artificial destruyendo vidas innecesarias. Así, esta práctica pone como manifiesto la destrucción de centenares de embriones congelados debido a que solo pueden ser salvados si se implantan en un vientre. Frente a ello, surge el dilema. Si existen personas que quieren abortar y personas que quieren tener hijos, ¿no sería ideal que se adopte al niño que se quiere abortar? Ahora, sobre la fecundación artificial. Indudablemente, es un acto inmoral debido a que no se puede reemplazar el acto conyugal. Esta fecundación artificial tiene dos tipos de inseminación. La primera, inseminación asistida, donde la mujer que no puede tener hijos busca métodos o ayuda del doctor para tratar su infertilidad y pueda procrear. Este tipo de inseminación es aceptado, debido a que no hay ningún tipo de manipulación. Por otro lado, la inseminación artificial sí es moralmente inaceptable, ya que se realiza una sobreproducción de embriones que muchas son destruidas. Además, es peligrosa, debido a que se utiliza semen de un donante anónimo, el cual pueda contagiar enfermedades graves como SIDA. También tenemos al vientre en alquiler, el cual está prohibido ya que va en contra de la unidad matrimonial. Las células madres son unas células a partir de las cuales se pueden obtener células de distintos tejidos. Estas células están tejidas en embriones y también en tejidos adultos, por ejemplo, en el tejido adiposo. La Iglesia está a favor de las investigaciones científicas que estén orientadas a la prevención y tratamiento de enfermedades. Las células madres pueden ser de tipo totipotentes, que dan lugar a un individuo completo de su especie, pluripotentes, que dan lugar a todo tipo de tejidos, multipotentes, que dan lugar a diversos tejidos, y unipotentes, que dan lugar a un solo tejido. La ciencia experimental tiene que estar orientada al bien del hombre, pero la utilización destructiva de embriones para investigar merece un juicio negativo, pues el embrión humano vivo es un ser humano que exige el respeto que merece todo hombre. Es por eso que la Iglesia anima a investigar en la obtención de células madres de tejidos adultos, pues obtenerlas de embriones es matar a un ser humano. No se puede matar a una persona para dar a otro el órgano que necesita. Como cuando ocurre, se mata a un embrión humano para sacar células madre, que fabrican los órganos deseados para hacer trasplantes. El Papa Juan Pablo II nos dijo con una frase: con la vida no se comercia. Libro de Job, capítulo 12, versículo 10, nos dice: Dios tiene en su mano el alma de todo sabiente y el soplo de toda carne del hombre. Algunas conclusiones acerca de la vida humana es sagrada. Toda vida humana, desde el momento de concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la persona ha sido amada por sí mismo a imagen y semejanza de Dios vivo y santo. Desde su concepción, el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, abuso como un fin o como un medio, es una práctica infame. El aborto, asesinato de inocentes, respaldado por afirmaciones científicas, médicas, religiosas y éticas. Se destaca la consideración del cigoto como un nuevo individuo con todo el genoma completo y es plenamente capaz de desarrollarse.
Fecundación in vitro, descarte de embriones. En el 95% de probabilidades que la fecundación artificial tenga éxito, hace falta programar al menos 30 meses que después van a ser eliminados. Obtención ética de células madre. La Iglesia anima a investigar en la obtención de células madres de tejidos adultos, pues obtenerlas de los embriones es matar a un ser humano. Eso es todo nuestro tema del grupo 4. Muchísimas gracias por su atención.